Bueno, vamos, el tema de hoy sería comunicaciones NBIS. ¿Algunos de ustedes conocían este término? No, No, no. Es un término bastante extraño, pero es antiquísimo, ¿no? Fíjense que yo les mandé unas fotos desde 1919 que se está utilizando consciente o inconscientemente este, este sistema de propagación, podemos decir, ¿no? Esta forma de propagación especial. Eh, y tiene que ver con la investigación mínima de las capas de la ionosfera, con el propio Appleton, que, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Investigó. sí que sostenía era el que sostenía lo de la capa E. Appleton no, en realidad ese fue Heaviside, el que la descubrió fue Heaviside. Ah, Appleton lo que quería ah, era demostrar la existencia, ¿no? ah, Y demostró. Por eso que la capa F, lleva el nombre de Appleton, ¿no? La capa F particular. Digo, pero estamos hablando de 1929, ¿no? O sea que todo hace un montón de tiempo y este sistema de propagación se utilizó en las contiendas mundiales, se sigue utilizando entre los militares, ¿no? Porque, como vamos a ver, tiene determinadas condiciones que permite eh, eh, la comunicación a muy larga distancia, ¿no? Es un sistema muy interesante, ¿no? Más de uno de ustedes ya vio 3 o 4 veces el tema de propagación y nunca lo habíamos tratado, lo que es NBIS. Pero con no, el conjunto de datos que tiene y de información que tienen en materia de propagación, van a entender este fenómeno que es muy interesante. Bueno, entonces vamos a empezar justamente, ¿no? ¿Qué es la propagación NBIS? Vamos a empezar por qué quiere decir NBIS. es una sigla inglesa, Ajá. ¿Qué quiere decir? que es una onda espacial casi vertical que llega a los 90 grados más o menos, un poco Exacto. menos, entre El 90 y término en 70. inglés es Near Vertical Incidence Skywave, algo así como onda de cielo de incidencia cercana a la vertical. ¿Tá? Como un montón de términos entre los radioaficionados, no nos referimos a eso, nos referimos con el acrónimo, y el acrónimo en el caso de inglés, y con eso ya queda sobreentendido. Entonces es, como decías tú, un sistema de propagación que significa el envío de una onda prácticamente a la vertical, ¿no? ¿Para qué? Para buscar algún tipo de fenómeno que permita la propagación de una onda hertziana. Bueno, ¿cuáles son las bandas de radiofusión que se pueden emplear? Radiodifusión, la banda de NBIS. Eso en realidad tendríamos que Esa, yo vi dos, o 40 diurna y 80 nocturna, Esas son ¿no? En radioafición. 40 metros y en 80 metros. Radioafición. Estaba hablando de radiodifusión. Sí. Ah, radiodifusión en onda media Hay y una de en onda HF. media, sí, que era de 120 metros. Es decir, las 3 bandas tropicales que vimos la semana pasada, 120, 90 y 60, y dos bandas bajas, que son la de 49 y 41. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de propagación se da entre los 2, un poco por debajo de los 2 MHz hasta los 8 MHz, ¿no? En ese rango. Y ahora sí, hablando del servicio de radioaficionados, en ese rango, entre 2, pónganle 1,5 y los 8 MHz, hay 4 bandas, ¿no? Son la banda de 180, la banda de 160, la banda de 80, la banda de 60 y la banda de 40. Esas 4 bandas son pasibles de utilizar el método de propagación de NBIS. ¿Qué es la FO, F2? FO quiere decir, ¿qué quiere decir? FO. Frecuencia operativa. F2, la capa 2 de.
La frecuencia óptima sobre la frecuencia. F2, ¿no? Ustedes recuerdan cuando vimos propagación el concepto de frecuencia crítica, que en realidad no es de propagación de ondas hertzianas, sino una propiedad de cualquier onda, ¿no? De cualquier onda, sea electromagnética o mecánica. Que es la frecuencia crítica, es la frecuencia que, por la cual deja de ser reflejada una onda sobre un cuerpo, ¿no? En el caso de la frecuencia crítica estamos hablando la frecuencia para la cual la ionósfera deja de devolver la Tierra, ¿no? Cuando se envía en forma vertical. La frecuencia óptima es ese valor de frecuencia crítica disminuida en un 10%, o sea, un 90%, genera un 90% sobre la frecuencia crítica. Y difiere sobre la frecuencia máxima utilizable porque la máxima utilizable siempre se refiere a un circuito de propagación, ¿no? Es decir, entre dos puntos de propagación. Mientras que tanto la frecuencia crítica como la frecuencia óptima de la F2 es un valor único en determinado momento, en determinada hora, en determinado momento, en determinado lugar. ¿Se entendió eso, no? El concepto que nosotros tenemos que manejar, entonces, es el de frecuencia óptima de la banda F2 para saber qué frecuencia se utiliza. Dice, ¿con qué rango de radiación, o sea, de despegue, debe enviarse una onda para que pueda propagarse por el método NBIS? Es casi vertical, pero tiene un rango ahí, ¿no? La vertical sería 90 grados. ¿Alguien sabe? No recuerdo. Es entre 70 y 90 grados. O sea, prácticamente... Yo lo dije. Sí. Puede ser, sí. Es decir, en ese rango de 70 a 90 es cuando se generan los fenómenos específicos que se pretenden con este sistema de propagación. Bueno, ¿cuál es la potencia mínima recomendada utilizar por los radioaficionados? ¿Muchos kilovatios? ¿Cuántos son? Sé que con 20 ya está. Exacto. Esa es la potencia mínima recomendada. A partir de ahí, por supuesto, ¿no? Pero con 20 vatios es posible operar con las bandas radioaficionadas, ¿no? Y las modalidades que utilizamos los radioaficionados, operar por el método NBIS, o sea, con muy pocas potencias, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Y bueno, ¿qué distancia de cobertura en general puede alcanzarse con este sistema? En realidad se pueden obtener muchas, pero ¿cuál es la distancia que se busca de cubrir con este método? Son cortas, ¿no? Sí, de 0 a 300 por ahí. Sí, 350 aproximadamente. Es decir, 200 millas. Lo que pasa que yo estuve leyendo que los militares por lo general lo usan para lugares donde hay mucha montaña o bosque o lo que sea, entonces que eso le jode la señal, entonces esa manera es que hace que pueda bajar, pueda ser reflejada después la onda y la comunicación se pueda dar. Claro, NBIS lo que pretende es establecer enlaces de comunicación a corta distancia, no muy cortas, corta distancia, no mayores de 350 kilómetros aproximadamente. Por los motivos que tú decís, no solamente los militares, sino también en situaciones de emergencia, ¿no? Los radioaficionados en situaciones de emergencia utilizan NBIS. Y las radiodifusoras la utilizan en forma directa, justamente para decir, en general se utilizan en las bandas tropicales, ¿no? Recuerden que las bandas tropicales, ¿cuál era la función de la banda tropical? Era servicios meramente locales, ¿no? Bueno, justamente este método de propagación... Locales, en el país. Sí, englobar el país, ¿no? ¿Y qué antena se usa para eso, Daniel? ¿Cómo? ¿Qué antena se usa para mandar una onda, digamos, lo más próximo a los 90 grados para arriba? Y son dipolos bajos. En general, dipolos bajos. Antenas bajas. Dipolos bajos. ¿Eh? Sí. A ver. Daniel, ¿sabes lo que me quedé asombrado? Sí. No, me quedé asombrado de que con una antena de látigo de esa,
cómo se puede, al doblarla, puede tener una eficacia tremenda. Sí, en el caso de NBS. A ver, las recomendaciones de UIT. UIT no solamente establece las bandas tropicales y su función, sino también establece qué tipo de antenas son recomendables para las radiofusoras que operan en bandas tropicales. Y recomiendan antenas no solamente es decir, recomiendan antenas de alto grado de despegue, justamente para esto, ¿no? Teniendo en cuenta, como decías tú, que la idea de la radiodifusión tropical es exclusivamente en una frecuencia, es decir, en una banda, en una región que no puede salir del propio país, o sea, nacional. La idea es que la radiación no se envíe con ángulos bajos, sino ángulos altos, utilizando justamente lo que es NBIS. En los países tropicales y sobre todo acá en la zona andina de nuestro continente, las bandas tropicales, lo que es la onda de superficie, no resulta útil, ¿no? Entonces, la radiofusión tropical suple eso y recomienda a UIT que se haga a través de circuitos de muy corto cobertura, como a través de un despegue de antenas elevado. No sé si contesté la pregunta. Perdón. Ahora, ¿esto tiene un porcentaje alto de utilidad o hay mucha emisión que cruza y se va a pasar turno Venus? Si se hace correctamente, si se hace en forma correcta, absolutamente toda la energía de radiación no se desperdicia. Lo que pasa es que en el caso de los radioaficionados utilizamos, como utilizamos todo, lo utilizamos en forma de experimentación o lo utilizaremos en forma de emergencia y demás, ¿no? Pero en el caso de los militares lo utilizan para tener circuitos de propagación, es decir, enlaces fiables, y son totalmente fiables. Y en el caso de las radiofusoras también, ¿no? ¿Se entiende? Lo que hay que tener en cuenta, y ahora lo vamos a ver, que cuando nosotros colocamos un dipolo con poca altitud, lo que estamos haciendo es enviar la energía hacia arriba. Y eso capaz que la mayoría de los radioaficionados no lo tienen en cuenta. ¿Ah? Es decir, si un dipolo de altitud, perdona. Diga. ¿Qué es poca altitud? ¿Pocos metros? ¿1 o 2 metros? A ver, ahora lo vamos a ver. Pero si usted colocas un dipolo a una altura de un décimo de la longitud de onda, ¿tá? La radiación casi en su totalidad es enviada al cenit, o sea, hacia 90 grados hacia arriba. Estamos hablando entonces de un dipolo de 40 metros, si lo colocas a 4 metros, ¿no? Es decir, vas a estar enviando toda la radiación hacia arriba y no para DX. Ahora lo vamos a ver en particular, ¿no? La idea del dipolo de las antenas, cuando las vas bajando de altitud, empieza a tener lóbulos que van en aumento hacia arriba y llega un momento que están radiando enteramente hacia arriba. Eso también tiene un límite, ¿no? Porque después el suelo empieza a interactuar con el dipolo, en este caso de la antena, y bueno, entonces eso deja de funcionar, ¿no? Empieza a enviar lóbulos para todos lados. Pero está calculado que un dipolo ubicado a un décimo o un octavo de su longitud de onda envía toda la radiación hacia arriba, ¿no? Aquello de que los dipolos son exclusivamente son omnidireccionales y demás, no. Eso es solamente cuando están lo suficientemente altos, ¿no? Una pregunta a propósito Sí. de esto. Yo tengo el dipolo a 5 metros de un tanque de agua chico, a 10 metros de la azotea, que es una azotea amplia, y a 40 de la tierra. ¿Cuál es la tierra? Y en realidad es el plano tierra, ¿no? Es la superficie terrestre, ¿no? Es la superficie terrestre. O sea que es la superficie que actúa como plano metros, tierra, ¿no? Es decir, el plano de tierra
la Tierra, del planeta, tiene que ver con su capacidad electromagnética, ¿no? Lo demás, el tanque y todo lo demás, eso no interactúa de ninguna manera con la energía electromagnética. ¿Se entiende, no? Tendrá reflejos, esas cosas, por supuesto, ¿no? Pero no, el plano en ese caso es la Tierra, la superficie de la Tierra. ¿Se entendió? Yo intentaba alejarme por lo menos 10 metros de la azotea pensando que esa iba a ser la Tierra. Sí. Cuanto más alto esté, por el contrario, cuanto más alto esté el ángulo de radiación, el ángulo de despegue, está más cercana al horizonte, ¿no? Y es lo que buscamos los radioaficionados en general por el tema del DX, ¿no? El DX es lo contrario al NBIS, ¿no? O sea, si cuanto más lo pongas arriba, el dipolo va a radiar cada vez más hacia abajo, más hacia el horizonte, ¿no? Se calcula que si está a una longitud de onda, el ángulo de radiación es de 3 grados, o sea, prácticamente el horizonte, ¿no? Pero en el caso de un dipolo estamos hablando de 40 metros de altitud, ¿no? En la banda 40. Bueno, la quinta, dice reflexiones respecto a la propagación NBS con respecto a la reflexión de las capas E y F1, qué efecto ocasionaría y cómo se procede para evitar tal reflexión. A ver, la propagación NBIS es propagación pura ionosférica. No es ninguna magia ni cosa que le parezca. Entonces, por lo tanto, las ondas de radio pueden ser reflejadas en cualquiera de las capas, ¿no? E y las dos F, F1 y F2. Pero ¿qué efecto tiene? ¿Por qué tratamos de que interactúe en este tipo de propagación la capa F2? A ver si a alguien se le ocurre, no la E ni la F1. Yo creo que es porque, una porque está alta y otra porque refleja más en esa frecuencia. Sí, justamente es eso. Las reflexiones, si nosotros buscamos reflexiones en la capa E y F1, o como dice acá más acá, la esporádica E, la esporádica E, vamos a tener circuitos más bajos de propagación y por lo tanto el ángulo de incidencia va a ser inferior, ¿no? ¿Se entiende? Y la cobertura inferior. Pero tratamos de utilizar la capa F2 para que la cobertura sea superior. Por eso se busca siempre las frecuencias que permitan la reflexión, que escapen de las otras capas y se reflejen en F2. Vieron que yo siempre hablé de reflexión acá, ¿no? Hablé de reflejarse, reflexión y demás. En este caso, lo que buscamos es reflexión pura, no estamos buscando refracción, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la propagación en las capas de la ionosfera? Hablábamos siempre de que la reflexión era poca, que nosotros en realidad estábamos hablando siempre de refracción. No, acá lo que buscamos nosotros es reflexión pura, no que la onda se refracte, sino que se refleje. En este caso sí, estamos hablando que la ionosfera se comporta como un espejo. Bueno, si apareciera, como dice ahí, en el trayecto una capa ES, la cobertura va a ser inferior. Ustedes recuerdan que las capas esporádicas son nubes de alta ionización que permiten la propagación a muy altas frecuencias, pero que tienen una desventaja, están más bajas y por lo tanto cualquier circuito de propagación es menor en la capa S. Acá nos salteamos a la 4. Dice, ¿por qué a pesar de que en la propagación NBS se utilizan frecuencias bajas pasibles de ser absorbidas totalmente por la región B, la capa B de la ionosfera, las mismas son operativamente útiles? Ustedes saben que a medida que bajamos la frecuencia, la absorción de la capa D es mayor. Y entonces, ¿a quién se le ocurriría? ¿Por qué a algunos se le ocurrió utilizar estas frecuencias tan bajas y tiene éxito? ¿Nadie lo sabe? Tema complicado este de hoy, ¿eh? Estoy medio perdido. Ahora lo vamos a ir desglosando y esto. Vamos a dejar esta pregunta, la vamos a contestar más adelante y se van a dar cuenta, porque ya cuando arranquemos nomás, a ver, se entiende lo que yo planteo, ¿no?
Estamos utilizando frecuencias, dijimos, de 2 a 8 MHz. Son las frecuencias que son absorbidas totalmente por la región D, ¿no? ¿Ah? ¿Recuerdan eso, no? Sí. O totalmente o muy fuerte. Entonces, ¿por qué a alguien se le ocurrió? Pero estamos hablando de 300 kilómetros. 300 kilómetros con un dipolo de 40 metros a 10 metros de altura, llegas igual. No sabés por dónde está llegando en realidad. Claro. Sí, a nivel local, me refiero, ¿no? Por eso es Sí, pero no estamos hablando a nivel local. A 300 kilómetros, 350 kilómetros a nivel local. Sí, por eso digo. Entonces, ahora vamos a ver este fenómeno de propagación que es poco conocido y por qué esto que sería un contrasentido, si era alguien enviar una onda. Cuando más está ionizada la capa D, con el riesgo que tiene de ser absorbida, ¿a quién se le ocurriría, no? Bueno, vamos a ver por qué ocurre eso. Bueno, entonces el tema es comunicaciones, el tema del taller, comunicaciones NBIS en bandas de HF. Vamos a ver qué es la propagación NBIS. Bueno, NBIS es el acrónimo de Near Vertical Incidence Skywave, traducido, la mejor manera de traducirlo en idioma castellano es onda espacial de incidencia casi vertical. Recuerden cuál es la onda espacial, ¿no? Aquel componente de ondas que utilizan en general el espacio, en general la ionosfera, ¿no? Es una onda, estamos hablando, cuando hablamos de onda espacial, estamos hablando siempre de onda ionosférica. Es una forma de propagación de onda radio que se utiliza en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas, o sea, onda larga y onda corta, para proporcionar comunicaciones en distancias relativamente cortas, especialmente donde el terreno contiene obstáculos. Eso es la definición de propagación NBIS. Implica el uso de antenas con un ángulo de radiación muy alto, acercándose o alcanzando los 90 grados, o sea, cercano al cenit, junto con la selección de una frecuencia apropiada por debajo de la frecuencia crítica para establecer comunicaciones confiables en un radio de 0 a 350 kilómetros. Ahí están los dos elementos básicos de la propagación NBIS. Están resaltados ahí, ¿no? Primero, una antena de determinada característica y unas frecuencias con determinada característica. Los demás temas, tanto puede ser potencia, polarización y demás, poco importan, ¿eh? Con NBIS. Bueno, no hay diferencia entre la propagación NBIS y la propagación convencional, lo que llamaríamos la propagación convencional, porque esto es un sistema de propagación convencional de ondas espaciales, solo que se usan antenas con diferentes patrones de radiación, o sea, casi verticales para NBIS, y en el caso de largo alcance o ADX, lo hacemos en forma casi horizontal, ¿no? Las antenas, los patrones de las antenas difieren entonces en que en este caso es casi vertical y para ADX lo hacemos en casi horizontal. Bueno, dice, quizá la única particular es que al ser un ángulo muy elevado, y ahí está lo que yo dejé la pregunta para más adelante, el tránsito de la onda a través de la capa D es menor, lo que reduce el fenómeno de absorción que se produce en la misma. Y acá vemos este mismo dibujito, ¿no? Fíjense, ¿no? Cuando la onda se envía con un ángulo bajo, ¿no? Como es para el DX, la capa D se encarga de ir atenuándola. ¿Por qué? Porque el trayecto en la capa es mayor. Mientras que si yo lo mando en forma vertical, el trayecto es menor y por lo tanto la onda, por supuesto, ocurre dos veces, ¿no? Pero es mucho menor porque lo atraviesa en forma vertical y no oblicua. ¿Se entiende ahora por qué la pregunta decía esto? Fíjense en este gráfico. Sí, está clarísimo. La capa D, acá, en realidad, por supuesto existe una atenuación, pero es mucho menor porque los trayectos en la capa, pues son dos trayectos, son muy, muy inferiores con relación a lo que es un trayecto de DX. Por eso que una onda enviada con un ángulo bajo, en este rango de frecuencia, es absorbida por la capa D, pero sin embargo, si la envío en un ángulo alto, poco y nada va a ser por supuesto, hay absorción, pero va a ser mínima.
Bueno, dice, entre muchas ventajas, vamos a ver ventajas y desventajas. Entre muchas ventajas del NBS se encuentra que cubre el área que normalmente se encuentra en la zona de salto, es decir, que normalmente está demasiado lejos para recibir las señales de ondas terrestres, pero aún no es suficiente lejos para recibir las ondas celestes reflejadas de la ionosfera. Recuerden que la zona de salto, la zona de silencio, era ese, el lugar donde la onda de superficie era absorbida por la superficie, por el terreno, y ocurría el primer salto ionosférico. Bueno, entonces, parte de esa zona, a través de este método de propagación, puede ser cubierta. NBS no requiere infraestructura como repetidores o satélites. Dos estaciones que emplean técnicas NBS pueden establecer comunicaciones confiables sin el apoyo de cualquier apoyo de tercera sistema o personas. Las antenas optimizadas para NBS suelen ser bajas, no, justamente porque lo que utiliza el concepto de NBS es que las antenas tienen que estar en determinada posición baja con relación a las de X. Por lo tanto, eso también es que es más fácil construirla, ¿no? Los dipolos simples funcionan muy bien. Una buena antena NBS puede montarse fácilmente en poco tiempo con un pequeño equipo o solo una persona. Eso lo vamos a ver cuando veamos las antenas. Otra ventaja, las áreas bajas y los valles no son un problema para la propagación NBS. El camino hacia y desde la ionosfera es corto y directo, lo que resulta en menores pérdidas de camino debido a factores como la absorción por la capa D. Las técnicas NBS pueden reducir drásticamente el ruido y la interferencia, lo que resulta en una mejor relación señal-ruido. Lo vamos a explicar eso. Fíjese que también en ese rango de frecuencia es donde hay la mayor cantidad de parásitos atmosféricos, ¿no? Entonces parecería un contrasentido también utilizar estas frecuencias, ¿ah? Porque uno podría pensar que tiene mucho ruido, pero no. Es decir, hay una manera que la propagación evita. Dice, con su relación señal-ruido mejorada y baja pérdida de la ruta, NBS funciona bien con baja potencia. Estamos hablando de 20 vatios, ¿no? Pónganse a hacer 20 vatios en la banda de 80 metros en una noche de invierno y van a ver el nivel de ruido que hay, ¿no? Pero sin embargo acá esto funciona. Desventajas, pues las tienen. Para obtener los mejores resultados, ambas estaciones, tanto la transmisora como la receptora, deben optimizarse para el funcionamiento para NBS. Si la antena de una estación enfatiza la propagación de ondas terrestres, mientras que la otra enfatiza la propagación NBS, los resultados pueden ser malos. O sea, las dos estaciones, tanto la de recepción como la transmisión, tienen que utilizar sistemas propios de NBS. Algunas estaciones tienen antenas que son buenas para NBS como dipolos relativamente bajas, pero muchas no hay muchas antenas. Habrá, no sé, nosotros vamos a hablar de 2 o 3, sí, de 3, pero no hay muchas más. NBS no funciona en todas las frecuencias de onda corta, se debe tener cuidado para elegir una frecuencia apropiada y las frecuencias que son mejores para NBS son frecuencias donde el ruido atmosférico es un problema, pero después vamos a ver cómo eso también se soluciona. Dice, las longitudes de la antena, de ventaja, son largas y los anchos de banda son relativamente pequeños para las transmisiones digitales. Y debido, también de ventaja, a las diferencias entre la propagación diurna y nocturna, se debe utilizar un mínimo de 2 frecuencias diferentes para garantizar comunicaciones confiables las 24 horas. Los fenómenos de propagación diurna y nocturna, ahí justamente en estos rangos bajos de las frecuencias de onda corta, son más críticas, ¿no? Es decir, la diferencia de propagación en diurna y nocturna. Por lo tanto, para tener enlace confiables hay que utilizar 2 frecuencias. Eso lo vamos a ver un rato. Bueno, es perspectiva histórica, vamos a pasar un poco de historia. Edward Victor Appleton, un científico británico, en 1925, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Realizó las primeras investigaciones documentadas de propagación NBS para demostrar la existencia de la capa headside, la capa E. En realidad no lo demostró, lo que demostró fue que había otra capa arriba. Desde entonces el sondeo vertical se ha utilizado ampliamente para investigar las propiedades de la ionosfera con precisión y sofisticación mayor. Todo lo que es la medición de parámetros de la
la ionosfera se hace con mediciones verticales, con sondeos verticales, que es lo que utilizaba Appleton. En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas terrestres alemanas documentaron por primera vez la técnica CNBIS y fue empleada como un medio esencial, por ejemplo, en la invasión del día D en Normandía. Ustedes conocen a la antena Beveridge. Les cuento, la antena Beveridge es una antena de hilo muy largo, estamos hablando de arriba de 200, 300 metros, un cable nada más, que tiene determinadas circunstancias. Lleva el nombre de Beveridge. Beveridge en realidad era quien organizó todas las comunicaciones, era un técnico en comunicaciones, un ingeniero en comunicaciones, que organizó todas las comunicaciones de la invasión de Normandía, el día D, y se basó no solamente en NBS, pero se basó mucho en la comunicación NBS. ¿Por qué? Porque la cobertura que se requería era pequeña, ¿no? El Canal de la Mancha es bastante chico. Bueno, de entonces se ha publicado un volumen sustancial de investigaciones patrocinadas por el Ejército sobre comunicaciones de campo NBS, comunicaciones de campo. En la Guerra de Vietnam, las fuerzas estadounidenses estudiaron también y documentaron y utilizaron la propagación y descubrieron que los vehículos militares, sus antenas de látigos de HF a veces funcionaban mucho mejor cuando estaban atados horizontalmente, como está acá, ¿no? ¿Sí? Como describíamos al principio. En el uso militar táctico, las comunicaciones NBS alrededor de la región proporcionan muy poca señal de onda terrestre para que el enemigo se concentre. O sea, desde el punto de vista militar, tiene otra ventaja la propagación NBS. Primero, no puede ser localizada. Si nosotros utilizamos la onda directa, si la onda directa VHF o demás, el enemigo puede ser localizado a través de goniómetros, ¿no? Sin embargo, si nosotros utilizamos la propagación NBS, no puede ser localizada, la fuente no puede ser localizada. Ese es otro motivo por el que se utiliza militarmente. Bueno, la propagación dice aplicaciones. La aplicación NBS es útil cuando se requiere cobertura de comunicaciones en regiones donde el terreno es montañoso o accidentado. Si se usaran comunicaciones de radio de MF o HF, onda larga o corta, las ondas terrestres serían atenuadas por elevaciones y las comunicaciones usando VHF o superior no serían posibles por los obstáculos. La propagación NBS se obtiene por una señal con un ángulo elevado de elevación que no queda confinada en el terreno. Ustedes ven que acá, en el dibujito que tenemos acá, es decir, las antenas, si bien están confinadas en accidentes orográficos, como la señal se envía en dirección hacia el cielo, casi vertical, es decir, no está confinada a ningún tipo de accidente orográfico. También tienen ventajas sobre la radio VHF en muchas aplicaciones para regiones con construcciones y boscosas. La propagación NBS requiere que se transmita una señal, que es la propagación, de ángulo alto o casi vertical hacia la ionosfera, con una frecuencia que esté por debajo de la frecuencia crítica, es decir, la frecuencia máxima a la que una señal incidente verticalmente es reflejada. Y vuelvo a repetir, reflejada, estamos hablando de reflexión, no estamos hablando de refracción en este caso, por la ionosfera. Queremos que la onda se refleje. La frecuencia crítica varía de acuerdo con la densidad de ionización en la capa o región ionosférica relevante, que en sí misma depende de la radiación recibida del Sol, o sea, depende del ciclo de las manchas solares, la hora del día, la estación y una variedad de otros factores. Por lo tanto, estos enlaces son propios del momento, ¿no? ¿Se entiende, no? Porque va a depender de la hora y de todos los ciclos que nosotros sabemos de propagación. Bueno, la técnica NBS se basa en comunicación de factores de la estación de potencia de transmisión y la configuración de la antena, sobre todo de frecuencias utilizadas. Frecuencia y ángulos. La radiación debe tener ángulos, como dijimos al principio, entre 70 y 90 grados con respecto a la horizontal, para lo que se logre una buena cobertura local. Normalmente, el área de cobertura con esos grados, esos ángulos de incidencia, pueden tener un radio de entre 35 a 350 kilómetros. La selección de frecuencias es normalmente un equilibrio
entre reducir las pérdidas de la capa D y lograr una reflexión de ángulo alto, de alto ángulo. ¿Se entiende, no? Este es el motivo, el principal factor que tenemos que controlar en este tipo de propagación. Es el equilibrio entre reducir al mínimo la pérdida de la capa D y la frecuencia que utilicemos también pueda ser reflejada por la ionosfera. Dice, demasiado bajo y aunque se pueda lograr una buena reflexión desde las capas superiores de la ionosfera, las pérdidas de la capa D serían mucho mayores. Y demasiado alto, y es posible que los reflejos de la capa D no se puedan lograr. Las frecuencias utilizadas para NBS están normalmente entre, aproximadamente, ¿no?, de 2 a 10 MHz, aunque durante los periodos de mínimo mancha solar las frecuencias máximas pueden limitarse de 6 a 7 MHz exclusivamente. En estas circunstancias estamos hablando, en esta época del año estamos hablando de esto, ¿no?, de ese rango pequeño. Por arriba de 10 MHz el fenómeno va bajando y al llegar allá a los 30 MHz desaparece totalmente. Dice, al usar esta frecuencia se pueden superar las pérdidas de la región D y las capas superiores de la ionosfera aún pueden reflejar las señales de alto ángulo sin que pasen directamente a través de la ionosfera. Y acá el dibujito más o menos se entiende, ¿no? Es decir, esto lo vimos varias veces, la distancia es alto, ¿no? Es decir, todo lo que es propagación ionosférica de incidencia baja escapa a circuitos pequeños de propagación, a coberturas pequeñas de propagación. Bueno, la propagación convencional comparada con NBS. Habitualmente en alta frecuencia se persigue el establecimiento de enlaces de media o larga distancia, lo que sea DX. Todos los radioaficionados lo que buscamos es que la antena llegue lo más lejos posible, ¿no?, en general, mediante propagación ionosférica. Para ello se utilizan antenas cuyo diagrama de radiación tiene un ángulo de despegue muy pequeño, del orden de los 3 grados, y frecuencias de cualquier banda inferior a la MUF o máxima frecuencia utilizada. Si la MUF sube, nosotros los radioaficionados nos quedamos recontentos y vamos subiendo banda, ¿no? Pero en el caso de NBS esto no es posible. Dice, los ángulos de despegue reducidos posibilitan que la primera reflexión ionosférica se produzca a una distancia elevada de la estación transmisora, aumentando el alcance de la comunicación con el inconveniente de que esa distancia es alto, se convierte en una zona de sombra o de silencio en la que el radioenlace no existe a partir de que la onda de tierra se disipa completamente. Lo que hablábamos de zona de sombra o de silencio. Para las comunicaciones a corta distancia normalmente se utilizan, sabemos, VHF u UHF, cuya propagación está sujeta principalmente a fenómenos de reflexión, propagación de multitrayecto, refracción y difracción, cuyo alcance puede ser desde unos 10 kilómetros hasta unos 60 kilómetros, de forma normal, ¿no?, dependiendo de la orografía, las antenas utilizadas y la potencia de transmisión. Para ampliar el alcance, lo que usamos como radioaficionados son repetidoras. Existe, pues, una zona de sombra que no puede cubrir los equipos, ni de VHF ni tampoco lo de HF. Esta zona de sombra puede ser de vital importancia en el caso de las comunicaciones de emergencia, por lo que resulta del máximo interés disponer de sistemas que permitan cubrirlo. Estamos hablando, en general, de situaciones no solo experimentales y de emergencia, como radioaficionados. El fundamento de la propagación NBS se basa en la utilización de antenas de ángulo de despegue muy elevado, como dijimos, 70 a 90 grados, que el transmisor, que al transmitir en HF con ellas y con frecuencias seleccionadas adecuadamente, la onda incidirá en la ionosfera casi verticalmente y se reflejará hacia la Tierra con un ángulo de reflexión muy pequeño. Tanto la capa E como las capas F, o sea, F1 y F2, se pueden utilizar para la propagación NBS, pero las áreas de cobertura son mayores cuando la reflexión se realiza en capas superiores, por lo que los enlaces de la región F2 serán más eficientes desde el punto de vista energético, hablando de NBS. Lo que vamos a buscar siempre al utilizar enlaces NBS es la reflexión en la capa F2, y ahí hablamos del equilibrio, ¿no? Frecuencia que pueda escapar de la absorción de la capa D y que sea reflejada en la capa F2.
Por ese motivo es que siempre se procurará utilizar parámetros, frecuencias o potencias, etcétera, adecuadas para sortear las capas inferiores y lograr la reflexión de la FEU. O sea, la idea es no solamente escapar de la absorción de la capa E, de la capa D me refiero, sino también de la reflexión de la E y la FU. Bueno, acá está la idea, esto se llama la geometría de NIBS. En el manual se explica el cálculo trigonométrico que se puede utilizar para entender la cobertura, ¿no? Con los grados de incidencia entre 90 y 70 grados. Bueno, la frecuencia de trabajo. Las frecuencias más confiables para las comunicaciones NIBS se encuentran entre 1,8 y 8 MHz. Por encima de 8, la probabilidad de éxito comienza a disminuir, cayendo casi a 0 a 30 MHz. Las frecuencias utilizables están dictadas por las condiciones ionosféricas locales, que tienen una fuerte dependencia sistemática de la ubicación geográfica. Las bandas comunes utilizadas en la radioafición en latitudes medias son la de 3,5 durante la noche y 7 durante el día, con un uso aún experimental en la banda de 5 MHz, o sea, 60 metros. El tema de la banda de 60 metros es la disparidad que tiene hasta hoy día de adjudicación, ¿no? Por lo tanto, en realidad se viene haciendo como uso experimental, ¿no? Yo les quiero recordar, siempre lo recuerdo, ¿no? Que la banda de 60 metros se solicitó porque está en medio camino entre la de 80 y 40 y había un momento del día que no había comunicación posible porque faltaba algo ahí en el medio. Por eso se ubicó la banda de 60 metros. Y todavía está en grado experimental. ¿Por qué? Básicamente, vuelvo a decir, porque la disparidad que tiene de adjudicación en los distintos países. Incluso hay países que no están adjudicados. Durante las noches de invierno, en la parte inferior del ciclo de las manchas solares, es posible que se requiera también la banda de 1,8, la banda de 160 metros. En radiodifusión, el fenómeno de NIBS también es usado en las bandas tropicales, que van de 2,3 a 5,6, estamos hablando ahí de la banda 120, onda media, 120, 90 y 60 MHz. Lo dije al principio, la OIT recomienda a los radiodifusores que salen en esas bandas determinado sistema de antenas justamente para aprovechar el fenómeno NIBS. Y las bandas internacionales que van de 3,9 a 6,2, o sea, ahí están la banda de 49, es decir, la banda 75, la de 49 y 41 metros. Esas son bandas internacionales. Y militarmente, las comunicaciones por este fenómeno se realizan en frecuencias que van entre los 2 y 4 MHz en la noche y de 5 a 7 MHz en horas diurnas. La banda de 40 metros para comunicaciones diurnas y 75 y 80 metros para comunicación nocturna. Esa es la selección que tenemos. La banda 60 metros con sus limitaciones de potencia puede ser muy eficaz también utilizando las técnicas NIBS. Los modos posibles, algunos son los que se usan, SSCB, es decir, banda lateral, RTT y Pactor. O sea, también se utiliza Pactor, porque tiene la ventaja de ser un modo paquetes, donde con pocos datos se puede mandar mucha información. Dice, con una relación señal-ruido mejor y baja pérdida por la trayectoria, el trayecto de la ruta, la propagación en NIBS funciona bien con baja potencia y las estaciones portátiles de 20 a 30 vatios tienen un factor de confiabilidad muy alto, lo que las hace muy favorables para operaciones de emergencia militares y también clandestinas. Bueno, las frecuencias óptimas de NIBS tienden a ser más altas hacia los trópicos y más bajas hacia las regiones árticas. También son más altos durante los años de alta actividad de las manchas solares y las frecuencias utilizables cambian de día y de noche porque la luz solar hace que la capa D aumente su densidad, provocando la atenuación de las bandas de las bajas frecuencias durante el día, mientras que la frecuencia máxima utilizable, la MUF, aumenta con la mayor luz solar. Específicamente, la frecuencia de trabajo es esencial para garantizar una correcta operación
como norma general debemos seleccionar lo que llamamos una frecuencia óptima de trabajo. Recuerdan que nosotros definimos la frecuencia óptima de trabajo, la definimos con determinada forma genérica y justamente lo definimos así, ¿no? Como el decilo más bajo, o sea, el 10% más bajo de los valores diarios de la MOF operacional en un momento dado en un circuito de propagación dado. O sea, si calculamos, si sabemos el valor de la MF, le ponemos un 90% de ese valor, a eso le llamamos frecuencia óptima de trabajo. Recuerden por qué se utilizaba esto, ¿no? Porque ahí tenemos en un margen donde no corremos el riesgo de establecer un enlace de propagación por efecto de cambios de la propagación, de la ionosfera, el mismo se pierda, ¿no? En ese nivel, incluso los aficionados utilizan el 85%, es un nivel confiable con el paso de la hora. En el caso de la frecuencia óptima de trabajo, en las trayectorias cercanas a la vertical, el valor a considerar es el de la frecuencia crítica, porque todas las bandas, todas las capas tienen su propia frecuencia crítica, ¿no? Entendiendo como tal la máxima frecuencia de una onda hertziana que enviada en sentido cenital hacia arriba es devuelta por la ionosfera, en este caso la capa F2. Por tanto, ese valor que se llama F2 es un 10% inferior, o sea, un decilo inferior a la frecuencia crítica de la capa F2. Existe una ventaja inherente al uso de NIBS que se aplica solo a la recepción, a pesar, esto tiene que ver con el ruido. Esta es la explicación que yo decía, ¿no? Es decir, ¿por qué a alguien se le ocurriría en este lugar de mayor ruido utilizar esta frecuencia, ¿no? Y acá está la explicación. Dice, existe una ventaja inherente al uso de NIBS que se aplica solo a la recepción, a pesar de que las frecuencias que son útiles son las mismas que son más susceptibles al ruido atmosférico. ¿Por qué? Dado que una antena optimizada para NIBS escucha señales que se propagan desde áreas relativamente cercanas y no favorece la recepción de señales, descargas estáticas y otras fuentes de ruido e interferencias de fuentes más distantes, no escuchará tanto ruido o interferencia como una antena optimizada para recepción de X. El resultado es entonces una mejor relación señal-ruido. ¿Se entiende esto, no? Como el sistema está tanto, recuerden que lo dijimos al principio, una de las ventajas que tiene es que tanto la antena de transmisión como la antena, el sistema de recepción como el sistema de transmisión tiene que estar optimizados y deben utilizar antenas adecuadas para ello. Eso en sí, en este caso, es una desventaja, es una ventaja. ¿Por qué? Porque recibe en frecuencias bajas, recibe en distancias cercanas. Entonces, todo lo que es ruido, porque en realidad cuando el ruido atmosférico, salvo que haya una tormenta local, estamos hablando de descargas eléctricas que se producen a muchísimos miles de kilómetros, ¿no? En la alta atmósfera. Eso, como nosotros estamos haciendo una cobertura muy pequeña, va a ser inferior. Entonces, en la relación señal-ruido, parece una paradoja, es menor. Y eso también permite la utilización de frecuencias de potencias menores. ¿Se entendió más o menos esto? Como optimizamos tanto la transmisión como la recepción para una transmisión local, el ruido va a ser inferior. ¿Ah? Que cuando hacemos en DX, que estamos captando, es decir, con una antena DX estamos captando absolutamente todo lo que es interferencia y lo que es señales parásitas de los circuitos de propagación que vienen, ustedes saben, por lo menos de 4.000 kilómetros en el primer salto. Una pregunta. ¿Sí? Esto puede ser, estaría indicando que yo, por ejemplo, con un dipolo rígido slooper inclinado, yo puedo variar el ángulo ahí, aproximarme a la vertical y estaría encontrando el ángulo de ataque mejor. Y si podías jugar en realidad con la altura, ¿no? Con la altura de un dipolo, vas a estar bajando o subiendo el ángulo de incidencia. Es con la altura, ¿eh? No con la dirección, ¿no? ¿Se entendió? Ajá. Estamos hablando de altura, tienes que subirlo y bajarlo.
Bueno, las antenas, vamos a hablar de antenas, y esta es la parte interesante, una de las partes interesantes. Además de seleccionar la frecuencia de trabajo adecuada, el otro punto crítico es disponer de una antena con capacidades de NBIS, es decir, que radie principalmente en una región, un ángulo comprendido entre 70 y los 90 grados, que ya lo dijimos como 4 o 5 veces, de elevación sobre el plano de tierra. Una opción es comprar una antena, expresamente para eso, que las hay, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los fabricantes de este tipo de antenas destinan sus productos a usos militares. Es decir, uno busca antenas NBS y las encuentra, pero lo encuentra como material subplus, o sea, desechos militares y demás, dado que los fabricantes están pensando en productos de uso militar. Y otra posibilidad es aprovechar algunas antenas que se utilizan normalmente para comunicaciones de HF para el DX. ¿Y cuál es esa? Y bueno, el viejo y querido dipolo, ¿no? La antena NBS para estación base o para operación de campo más simple, estamos hablando de estación fija, ¿no? Es el dipolo de hilo horizontal, el mismo que se utiliza para DX, pero la clave es que en este caso es la distancia a la que debemos instalarlo respecto al plano de tierra. A medida que un dipolo se instala en distancias más próximas al suelo, el diagrama de radiación cada vez se ve elevado, se va elevando, alcanzando un punto a una distancia exacta de 1/10 de la longitud de onda en el que el máximo de radiación se produce a los 90 grados, o sea, en forma completamente perpendicular al suelo. Y acá lo tenemos la idea, ¿no? Este diagrama hay un taller que estoy preparando, que sería el último taller, que es el de dos productos de cálculo de propagación. Uno es el BOACAP. Bueno, esto es BOACAP. Donde uno coloca en esta aplicación coloca distintos parámetros de una antena, en este caso una antena dipolo, y juega con todos ellos, ¿no? Si uno empieza a utilizar, bajarle la altitud a un dipolo, llegamos a un momento que tenemos este patrón, ¿no? Que se ve que la máxima radiación se da en los 90 grados, ¿no? Eso ocurre cuando estamos a una distancia de suelo de 1/10 de la de la longitud de onda del dipolo, ¿no? Dice, la opción para estaciones móviles, la opción más rápida es utilizar una antena vertical estándar y abatirla de forma que quede paralela al plano de tierra. Será difícil conseguir la distancia adecuada a dicho plano, pero una aproximación puede proporcionar diagramas de radiación suficientes para el trabajo de NBS. La otra posibilidad es disponer de una antena NBS de propósito específico, de las cuales las más utilizadas es la de medio loop, el half loop, que puede instalarse en el techo de un vehículo. Y acá tenemos, ¿no? La idea es esa. Es decir, ustedes ven esta sería el diagrama de la antena, y acá tenemos el patrón de emisión que, como ustedes ven, la máxima es en dirección cenital. Y hay una antena desarrollada militarmente, que se puede utilizar, que se llama la AS2259. Es una antena especialmente diseñada para NBS, uso militar, que consta de dos dipolos en forma de V, y tiene una ventaja. Los 4 cables dipolos también, los del dipolo, también sirven para sujeción del mástil. O sea, la antena, los dipolos de la V, sirven también de sujeción, ¿no? No me sale la palabra como... Los vientos. ¿Cómo? Los vientos. Los vientos, exactamente, sí, exactamente. Sirve de viento. La sujeción de los vientos. O sea, esto es bien una idea militar, ¿no? Es decir, alguien dijo, vamos a buscar una antena y como son dos de vertical, tenemos 4 vientos que sujetan el mástil. La versión original de esta antena, con longitud de 11,5 y 7,6 metros, resuena alrededor de 5 y 8 MHz, por lo que para determinada aproximada es un poco más, se utiliza esta ecuación, es un poco más chico que un dipolo común. 220 sobre la frecuencia. Bueno, la AS2259 es una antena de compromiso, bien de tipo militar, y está destinada a ser ligera, de fácil instalación y desplegable sin estructuras de soporte, ¿no?
no requiere más, la estructura de soporte es la propia antena. Y para concluir, decimos, las comunicaciones NBS permiten establecer enlaces en las bandas de HF con alcance de hasta 350 kilómetros, sin zona de sombra, cubriendo el hueco existente entre el alcance máximo del sistema de VHF y UHF y la zona de sombra del primer salto de las comunicaciones de XDHF. Este hecho las hace idóneas para operar en situaciones de emergencia, siendo su uso muy extensivo tanto en sus entornos militares, en estos entornos, o sea, los entornos de emergencia, como en los usos militares. Al dirigir el ángulo de despegue de su señal, la comunicación de HF pueden ser extremadamente confiables para largo, medio y corto recorrido. Y las ondas NBS y de ángulo alto son muy efectivas para rangos de 35 a 350 kilómetros, incluso bajando un poco el ángulo de incidencia hasta 1000 kilómetros. No es necesario el soporte de terceros como repetidores o satélites o alguno que haga de puente. Es eficaz en cualquier terreno. Debido a la baja relación señal-ruido, por aquello que hablamos, se puede utilizar en RTTI, Pactor y SSB, y NBS es fácil de implementar y muy portátil. Para operar en NBIS debemos tener en cuestión dos premisas fundamentales. Uno, la selección de una antena adecuada que presente un diagrama de radiación con elevación suficiente como un dipolo horizontal instalado a una altura sobre el suelo del orden de 1/10 de longitud de onda de trabajo, y la elección de una frecuencia de trabajo adecuada siempre por debajo de la frecuencia crítica de la capa F2, la F2, de forma óptima en el entorno al 10% por debajo de la misma, que le llamamos F2, o sea, frecuencia óptima de trabajo de la capa F2. Y hasta aquí nos quedamos.